Bueno, Bueno, ¿de qué vamos a hablar? mira, sobre las discusiones que hay en torno del impuesto a la riqueza y a la situación del dólar. Sí, La semana pasada yo participé en un panel muy interesante convocado por la CTA, en el cual participaron Hugo Yasky, que fue el organizador, sí, el diputado Hugo Yasky, y dos economistas, Pablo Manzanelli, que es uno de los directores de CIFRA, sí, el centro de investigación de la CTA que creó Eduardo Osvaldo, y el otro Arnaldo Bosco, que es director del Banco Central, nada menos. sí. Ahí se produjo un contrapunto realmente muy interesante. No se hizo totalmente explícito, pero yo voy a contar lo que había por detrás, y es que en las discusiones sobre el impuesto, la duda es si el impuesto va a alcanzar únicamente a las personas físicas o también a las empresas. Sí, El proyecto originario de Yasky de la CTA, bajo Manzanelli, planteaba que alcanzara también a las empresas. sí, El tratamiento que se le está dando en el Congreso, en la comisión que preside Carlos Heller, se inclina por únicamente a las personas, a los individuos. sí. Este es uno de los temas en discusión que hay en este momento y que es un tema muy importante. Ahora, escuchemos lo que dice Manzanelli, fundamentando por qué las empresas deben ser alcanzadas. Pues el argumento es bueno en este momento, con la economía como está y con la situación difícil, gravar las empresas es desalentar la inversión. Sí. Es el argumento que uno encuentra todos los días en todos los medios comerciales. Ujú. Y Manzanelli contesta lo siguiente. A ver. Y sobre los patrimonios personales es algo absolutamente razonable. En Argentina históricamente se grava más sobre las empresas que sobre las personas. Eso, desde el punto de vista de la discusión tributaria, no es algo correcto, porque efectivamente en los países desarrollados se gravan más a las personas que a las empresas para no desalentar la inversión, pero en Argentina el desaliento, la falta, la reticencia inversora, la renuencia a la inversión de sobre todo las grandes empresas, que es lo que estamos hablando, en moneda corriente. Y nosotros teníamos algunas evidencias empíricas para poder sostener que las empresas deberían ser un sujeto al que deberíamos ir a aplicar un impuesto extraordinario. Las grandes empresas, no solo en los tiempos de Macri, sino que ya hace largos años, desde 2003, vienen teniendo ganancias bastante importantes, sobre todo muy importantes en relación a lo que invierte. A pesar de distintos contextos macroeconómicos, momentos de fuertes estímulos de mercado de la inversión, como lo fue la primera etapa del kirchnerismo, en general las grandes empresas fueron bastante reticentes a invertir. Y esto no cambió en los últimos años. La encuesta de grandes empresas del INDEC muestra que la tasa de rentabilidad, la tasa de las utilidades sobre el valor de producción de esas 500 empresas más grandes había aumentado en el medio de la crisis, entre 2017 y 2018, de 8,5% a 11,7%. Es decir, en el medio en el que todos los argentinos tuvieron una pulverización del salario y que se incrementó la pobreza a niveles inéditos, inéditos no, porque la Argentina tiene varios casos de este tipo, a niveles muy elevados, las grandes empresas tuvieron un incremento fuerte de su rentabilidad. Bueno, continuaba Manzanelli después de esto explicando que simultáneamente la tasa de inversión cae, aumenta la rentabilidad de las empresas, cae la tasa de inversión y aumenta la fuga de capitales. Claro. Lo cual quiere decir
que esas ganancias extraordinarias no se aplican a invertir para crear más riqueza, sino que se dolarizan y se fugan, Claro. que es lo que estamos viendo en este momento. Otro argumento que se menciona habitualmente en defensa de los intereses patronales es que en este momento que están todas las empresas paralizadas no se puede poner un nuevo impuesto. Ujú. A esto contesta Manzanelli. Empresa por empresa, yo me tomé el trabajo de hacerlo. De las 200 empresas más grandes de Argentina en ventas, uno llega a la conclusión de que 154 empresas de esas 200 no estaban paradas. Solo 46 empresas estaban totalmente paradas. Ahora, tenemos 30 alimenticias y agroexportadoras que están funcionando a pleno en este contexto. Tenemos 24 químicas, de los cuales hay unos cuantos laboratorios. Tenemos una de neumáticos que empezó a abrir ahora. Tenemos industrias siderúrgicas, algunas de las cuales, como es Siderar, del Grupo Techin, tuvo la excepción para seguir funcionando. Tenemos varias empresas eléctricas, tenemos 21 empresas vinculadas al comercio mayorista y minorista, entre los cuales se destacan varios supermercados que son probablemente beneficiados en este contexto. Por supuesto que habría que ir sobre los bancos y las aseguradoras, que también son beneficiarios en este contexto. Por lo tanto, estamos hablando de un universo de empresas que a todas luces resulta razonable. Y es más, y lo digo a todas luces en el contexto de este día en particular, en la cual estamos viendo que a pesar de que tenemos un control de cambio muy fuerte, el dólar blue, el contado con liquidación, el dólar bolsa y todos los mecanismos de fuga de capitales están saltando por los aires. ¿Sí? Tenemos un tipo de cambio que ronda entre el 115 y 120 pesos en un contexto de crisis. Por otro lado, lo que entró en carpeta más fuerte es el impuesto a las personas. Me parece que ese impuesto a los bienes personales es también adecuado en este contexto. Es un impuesto que, yo digo, hay varios proyectos, ¿no? Por lo menos dos que se están discutiendo fuerte. Pero entre esos dos proyectos hay, creo que un punto en común, que es gravar aproximadamente a 12.000 personas, ¿no? Bueno, después de esta intervención tan interesante de Manzanelli, porque aquí, digamos, se tiende a hablar en términos muy abstractos, muy generales. En cambio, este economista pone la lupa sobre los datos de la realidad. Se puso a mirar las grandes empresas a ver cómo están facturando y facturan. Una por una. Analizó las 200 una por una. Claro. Y la conclusión es que 154 están funcionando. Hay 46 que están paradas. Entonces, ese argumento que se usa habitualmente es falso. Arnaldo Bocco, que es director del Banco Central, puso la lupa sobre otro factor muy importante, con una diferenciación que tiene un valor pedagógico, didáctico muy grande, porque Bocco explicó que una cosa son los bancos y otra cosa es el sistema financiero, que no es lo mismo. Sí. Y que los bancos están regulados por el Banco Central, la actividad de los bancos. En cambio, las casas de bolsa, las financieras y... Uy, hola, Horacio. Justo lo perdimos. Bueno, vamos a ver si retomamos la comunicación. Estamos charlando con nuestro compañero Horacio Berbisky. Muy interesante la intervención de Pablo Manzanelli. Les recomiendo que lo sigan a Manzanelli. Es uno de los integrantes de CIFRA, el Centro de Investigaciones de la CTA que conduce Eduardo Basualdo. Y luego nos iba a comentar qué es lo que había planteado Arnaldo Bocco, que es un hombre muy importante también del mundo económico. Es director actualmente del Banco Central. Ya estuvo antes en el Banco Central. Y también Bocco hizo un trabajo muy interesante durante el macrismo sobre la deuda, ¿sí? Estuvo a cargo del Observatorio de Deuda de la UMED
y siguió un tema que en general desde muchos medios lo intentaban silenciar y que es el gran tema de ahora, que es ¿qué hacemos con toda la deuda que nos dejó el macrismo? Bueno, a eso se dedicó Bocco durante estos 4 años y ahora está en el Banco Central. Horacio, ¿nos escuchás ahí? Sí, ahí había está. Cortado. Sí. Les decía que Bocco decía que ese sistema financiero opaco no está regulado por el Banco Central, sino por la Comisión Nacional de Valores. Uh-huh. Y lo explica de la siguiente manera. Es imprescindible, es decir, esta reforma financiera debe volver a un esquema totalmente distinto de utilización del ahorro de los argentinos, diversificación del tipo de inversiones en pesos, que hay una recuperación del uso del peso en la economía argentina, aunque parezca muy naif de mi parte, pero esto implica desmontar ahora sí, la otra parte del sistema financiero, que son un grupo muy pequeño de actores de la City, algunos de los cuales no están en el sistema bancario, que no los regula el Banco Central, los regula marginalmente, que son los regulados por la Comisión Nacional de Valores, que son estas grandes casas de bolsa que hoy te manejan el sistema de contado con liquidación, te manejan el dólar bolsa, el dólar cable, etcétera, y que administran los pesos que hoy tiene la Argentina para entusiasmarte que con tus pesos podés convertirlos a dólares. Entonces tenés 3, 4 casas de bolsa, 2 o 3 tesoros de bancos, y la masa total de pesos que administran 15 grandes tenedores de pesos, que son los que están pujando todo el tiempo para fijar el dólar en valores estratosféricos, como tenemos en estos días, que espero poder en una semana que la situación entre en un grado de normalidad un poquito más manejable que la que tenemos hoy. Pero esto implica dar un corte muy importante al mecanismo de regulación que armaron en el pasado, que no son regulaciones del Banco Central, son regulaciones del mercado de capitales, donde se concentra este sector de la especulación financiera con mucha gimnasia y con 2 o 3 generaciones de especuladores en la espalda como mínimo, digamos, que administran una parte del excedente económico. 2 o 3 generaciones de especuladores. Sí, tremendo. Es muy fuerte esta descripción de Arnaldo Bocco. Y es muy importante escuchar estas cosas porque hay tal desinformación y tal cobertura tendenciosa de las noticias por parte de los medios principales, que esto te da una visión de cuál es la Argentina real, verdaderamente lo que está ocurriendo, y no las demagogias con que se entretiene. Y por último, Bocco se refiere también a sus previsiones sobre la Argentina que viene, sobre cómo sigue esto a la salida de la pandemia, y es también muy interesante. A ver. Me da la impresión que la crisis nos debería empujar a un territorio, y termino, para decir, bueno, establezcamos las 10 pautas programáticas en materia fiscal, en materia tributaria, en materia financiera, en reforma del sistema productivo en la Argentina, porque la Argentina que viene para mí es una Argentina muy en sintonía con lo que va a pasar en el resto del mundo. Va a ser una Argentina muy puertas adentro. Yo creo que durante un buen tiempo vamos a tener que vivir bastante con lo nuestro, y eso nos da espalda, no sé si será bueno o malo, para replantear el modelo argentino. Yo creo que el comercio mundial por unos años va a estar caído, y es una oportunidad muy importante para ver qué cosas se potencian y qué cosas empiezan a incentivarse para la reestructuración de la economía que viene. Bueno, a mí me parece este diálogo muy estimulante, muy esclarecedor, y digo, por parte de 2 personas que tienen una intervención significativa. Manzanelli es uno de los asesores de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de Yasky en el Congreso, sí, que están, digamos, analizando las distintas posibilidades del impuesto. Y Bocco es nada menos que director del Banco Central. Uh-huh.
Viste que se insiste mucho de que Alberto tiene un comité de infectólogos, Sí. de científicos que lo asesoran sobre el tema de la pandemia, pero que debería tener también un comité de economistas que lo asesoraran. Ujú. Bueno, están. Algunos están en el Congreso, otros están en el Banco Central. Digo, no es que Alberto decide lo que a él se le ocurre, y que tiene una hoja de ruta en términos sanitarios y no en términos económicos. Ujú. En términos económicos también tiene una hoja de ruta. Sí. Y esto que acabamos de escuchar, de alguna manera descorre el velo de cuáles son las cosas que se están discutiendo. Ujú. Y Sí. permite realmente, yo creo que, digamos, el que haya escuchado este debate está en mejores condiciones para decodificar lo que lee luego en los medios, todos los días, entender mejor qué es lo que está en juego. Una Ahora- cosa que no pusimos porque no tuvimos tiempo de encontrar el fragmento, es que Bocco disiente con Manzanelli y dice que los grandes jugadores no son las empresas sino los individuos. Ujú. Se están refiriendo a periodos distintos. Manzanelli habla de lo que fue la misión investigadora que presidió el diputado Eduardo Nicola Sí. en el año 2003, que estudió la fuga del año 2001. Y donde él dice que el grueso de la fuga de 30.000 millones de dólares, 26.000 fueron, o 24.000 fueron parte de las empresas. Ujú. Bocco, en cambio, se refiere a la situación ocurrida durante el gobierno de Macri, simultáneo con el endeudamiento. ¿Te acordás que el presidente había pedido al Banco Central un estudio, un informe Sí. de qué pasó con esa guita, quién se la llevó afuera? Él se refiere a eso y él dice que hubo un 0,01% de los individuos que explican más del 60% de la fuga de dólares durante ese periodo. Son dos posiciones, ninguno de los dos quiso profundizar esa incidencia, porque tenían un acuerdo de base en que es imprescindible ir a buscar recursos allí donde los recursos están. Claro. La semana pasada, Nico Lantos respondió a una de mis observaciones. Yo planteaba que los mismos sectores que se oponen al impuesto a las grandes riquezas reclaman que la Argentina mejore la oferta a los actores externos y se oponen a la emisión monetaria, están cerrando todas las vías y encajonándote en un callejón sin salida. Ujú. Si no podés emitir, tenés que pagarle más a los acreedores externos, y no tenés la otra posibilidad, bueno, ¿qué es lo que queda? Y Nico dijo la dolarización. Pero hoy en Infobae hay una nota de un economista, no sé si es un economista, es un operador del mercado de capitales, es uno de esos a los que se refiere Bocco, Sí. plantea la dolarización. Yo estuve hablando con algunos economistas sobre el tema. Lo ven difícil porque la dolarización requeriría el acuerdo del Tesoro de Estados Unidos. Ujú. Y en este momento es improbable, porque el Tesoro de Estados Unidos tendría que proveer de dólares, y en este momento el problema mundial fundamental es la ausencia, la escasez de dólares físicos. Claro. Por otro lado, nuestro compañero Roberto Navarro señaló otro riesgo en su editorial del fin de semana, que es el desabastecimiento y el crecimiento de la inflación, que sería, digamos, la otra cara. Bueno, esto de alguna manera recrea la vieja discusión que asoma cada vez que hay un final o un comienzo del ciclo político entre devaluacionistas y dolarizadores. Ujú. Sí. Se sigue planteando esa cuestión. Y lo malo es que en ambos casos pierde el conjunto de la sociedad. Pierden los más débiles, pierden los trabajadores, Nosotros. en cualquiera de las dos hipótesis. Ujú.
Así es. Tremendo, Horacio. ¿Se puede ver esto entero, no? Ahí Ezequiel tiene el link. Está entero, Bueno. entero el video dentro de mi nota Ni Uno Menos. Perfecto. Que Ni Uno Menos se refiere a que estos sectores poderosos no quieren ceder ni el 1% de sus recursos. Bien. Horacio, abrazo grande. Codito, mismo. perdón. Chao. Codito, chao. 9:35.